6 de la tarde con 15 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas y a través de la señal de CNN Chile Radio, y tomamos contacto a esta hora con el abogado penalista Francisco Cox, quien es experto además en crimen organizado. Hemos conversado muchísimas veces sobre este tema y podríamos decir que lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es la crónica de una noticia largamente anunciada. Así que, abogado, muchísimas gracias por este contacto y muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada lo queríamos tener, pero sabemos que estaba en Uganda por razones también de su trabajo. Y lo primero que le quiero preguntar es que de las últimas informaciones que hemos tenido conocimiento, tanto de la liberación de este presunto sicario como del caso en que está involucrado el ejército, estos 7 ex sargentos del ejército, los 5 cabos de la FACH o ex cabos, carabineros, etcétera. ¿Qué es lo que hoy aparece ser lo más grave que da cuenta de la penetración del crimen organizado en las instituciones? Ahora, a mí me parece que la situación tanto de las FACH como del ejército es de la máxima gravedad. Me parece que de lo que yo vi de declaraciones, en un inicio, la única persona, la única autoridad que me parece que le tomó el peso a esto fue el ministro Cordero. Y, y me parece que es sumamente grave porque es algo que efectivamente, al menos yo he anunciado muchas veces, en términos de no involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y lo que demuestran estos dos casos, que no es eh, algo como anormal, que justamente tanto las personas de la FACH como del ejército se encontraban en la frontera. Y esto es exactamente lo que yo había denunciado o anticipado, que cuando se está en contacto cotidiano con el crimen organizado, se producen estos contagios criminógenos. Y por Ujú. lo tanto, llama la atención que estas instituciones que participaron en la implementación de esta política de resguardo de la frontera no hayan levantado estos riesgos y por lo tanto no hayan estado fiscalizando. Creo que la buena noticia es que al menos el ejército fue quien detectó por sí mismo, es decir, su propia institucionalidad fue la que pudo detectar esto. Ahora, la actitud de la FACH me parece francamente lamentable y querer cerrar y en una cultura corporativa opaca, no entregar la información al Ministerio Público, que es la autoridad competente para investigar este tipo de situaciones, y por lo tanto me parece que hay dos sistemas que están funcionando de manera muy distinta. Ujú. El ejército me parece muy positivo lo que hizo, la FACH lamentable, pero ambos me parece preocupante que no hayan podido contener este riesgo que era muy predecible que se había anunciado. Bueno, hay varias cosas aquí, abogado, porque tanto la fiscal Steiner, quien lleva ahora la investigación de la FAT y que ha llevado la investigación de lo del ejército y que también logró durante la semana antepasada la condena histórica a líderes del Tren de Aragua por Sí. 300 años de cárcel, incluso una perpetua efectiva. Si no hubiera sido por su, digamos, por su interés en tomar ella la causa y sacarla de la justicia eh, militar, probablemente se habría perdido incluso más tiempo, porque ya en estos 5 días ella dice que se perdieron comunicaciones por parte de los celulares de los cabos que borraron. Y si no hubiera sido por el ministro Cordero, que desde un primer momento le pareció lo suficientemente grave como para él comenzar a dar la alarma, porque fue una cosa bien interesante desde ese punto de vista. No fue que fuera convocado preguntándosele por esto, sino que él lo quiere dar a conocer. Eh, Estamos abordándolo tan mal como para que sean tan singularizadas las personas que abren, digamos, y destapan lo que estamos viendo hoy. Mira, o sea, a mí me parece que yo me quedo con el aspecto positivo, porque habitualmente este tipo de situaciones descansan sobre personas de carne y hueso y que tienen una determinada vocación y un determinado compromiso y profesionalismo. Y creo que las dos personas que usted nombra se destacan justamente por eso y me parece muy positivo que lo ha hecho.
Por otra parte, usted tiene razón, que es lamentable que solo descanse en dos personas y que no sea la institucionalidad, no sean los protocolos, no sean los procedimientos los que lleven a esto. A mí lo que me llama la atención, y lo he dicho en otras oportunidades, es que en la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional sobre esto no hizo punto de prensa. Y digamos que el fiscal nacional no es alguien que haya sido tímido con los medios de comunicación, pero respecto a esto solo se hace referencia por él a, creo que justamente en una entrevista en este canal, donde se le pregunta, pero no es como en otras ocasiones que él convoca a la prensa para dar a conocer esta noticia y para manifestar su preocupación. Entonces, creo que usted tiene razón, que es lamentable que no tengamos la institucionalidad, o sea, que los protocolos, que los procedimientos propios de la institucionalidad no hayan avanzado en esclarecer este punto, sino que haya descansado un poco sobre personas. Ahora, digámoslo, la fiscal regional cumple su función y cumple muy decorosamente, muy excepcionalmente incluso, su función y claramente le preocupa el tema y conoce el tema y tiene los antecedentes suficientes y por eso, ¿no es cierto?, la insistencia de obtener esta información, de hacerse del caso, porque conoce todo el tejimaneje que ocurre en su zona Ujú. y llama la atención que otra institucionalidad del Estado haya puesto obstáculos. Y eso creo que es una pésima noticia, es una pésima cultura corporativa, institucional, de parte de la FACH, de querer ocultar, de querer cerrar, de querer estar en un sistema, mucho probablemente la gente no sabe, pero la diferencia fundamental con el sistema antiguo es que es un sistema escrito, secreto, donde hay sumario, el secreto del sumario, donde hay una serie de ineficiencias investigativas, que fue lo que llevó a que Chile adoptara el sistema procesal penal que tenemos ahora, donde la fiscal afortunadamente logra atraer el caso. Claro, y que en temas de narcotráfico o de crimen organizado no tienen el expertise porque no son delitos que se cometan habitualmente dentro de los recintos militares, por lo tanto el cruce tampoco era posible de hacer con otros datos que tuvieran relación y que permitieran avanzar en esta investigación. Ahora, más allá de esto, los 7 funcionarios pues, son 7 funcionarios, una civil que era esposa de uno de los ex sargentos, hay una persona que está prófuga, pero todos pertenecían a Colchane, todos habían estado en puestos en Colchane, ese es el denominador común, estaban en puestos fronterizos, pero no es también rol de las Fuerzas Armadas cuidar la frontera, por eso que esto no es que estaban en una población cuidando a un sitio donde se trafique droga, sino que están cuidando la frontera por donde claramente entra mucha droga, pero es parte de sus funciones. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, cuando se decide incorporar a las Fuerzas Armadas al control de fronteras, porque esto ocurre en el 2023, si no estoy mal, eh, lo que debió hacer la institucionalidad, o sea, las instituciones, tanto las Fuerzas Armadas como todos quienes están en torno a esa función, es levantar los riesgos que implicaba tener gente en la frontera. Cuando uno tiene gente en la frontera o cuando uno tiene gente donde sabe que hay crimen organizado, uno tiene que tomar ciertos resguardos y tiene que tener ciertos controles sobre los funcionarios que está enviando ahí. Quizás que haya rotación, pero también la contención de información, o sea, que no se vaya toda la información con las personas que van rotando. Entonces se genera o sea, un conocimiento institucional, pero se genera mucha fiscalización, se tiene que generar mucha Contrainteligencia. fiscalización. Exacto. Pero incluso yo diría que pasos anteriores, como por ejemplo rendición de cuentas, eh, un detallado cronograma de sus actividades, incluso de sus actividades privadas, porque para darme a entender, estos contactos se producen en lugares cotidianos. O Claro. sea, esta es la experiencia mexicana, en los bares, en las discotecas, en los restaurantes. Ahí es cuando se empieza a conversar y se empieza a interactuar con gente que también es parte del crimen organizado. Entonces, Claro, y en se ese sentido necesita el comandante ese en nivel jefe de del control. ejército ha tenido más claridad en este caso y ha llamado a los efectivos a tener una vida pública y privada que se condiga con su cargo. Y es en esta esfera de la vida privada donde se producen estos contactos porque son las mismas zonas donde viven y transitan las personas que están involucradas en el crimen organizado.
Y por eso me alegro de la convocatoria que hace el comandante en jefe del ejército, pero eso tiene que hacerse no dejado a la voluntad Claro. de las personas o a la buena voluntad de las personas, sino que se tiene que justamente establecer protocolos, procedimientos, eh, una lista de personas con las que se juntan. O sea, cuando tú estás en situaciones de ese nivel de contacto con el crimen organizado o posibilidades de contagio, necesita justamente bajar los niveles de privacidad de esas personas justamente para evitar que haya un contagio por esa vía. Bueno, también está la dificultad de la cantidad de efectivos que se necesita para hacer eso. Ayer en una entrevista el general en retiro, el general Griffith, decía que para poder tener un control efectivo de la frontera por cada persona, por cada funcionario, debía haber 3 para poder hacer la rotación, poder hacer el recambio, y esa cantidad de personal no existe hoy día que esté a disposición. Por lo tanto, tenemos que hacer una mirada mucho mayor de la que estamos haciendo el día de hoy. Sí, efectivamente se requiere más gente, se requiere ese nivel de rotación y se requiere, por lo tanto, ser serio al momento de proponer in- meter al ejército en distintas funciones y más funciones que no le son propias. O sea, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro nivel de policía, mejorar el nivel de inteligencia, es capacitar donde se tiene que hacer más que seguir prometiendo y tratando de subir la apuesta de meter a los militares en la seguridad pública. Y cuando metamos a los militares en la seguridad pública, porque lamentablemente sospecho que la clase política no va a escuchar esto, no va a tomar en cuenta esto necesariamente, sino que van a seguir para adelante, van a creer que es un problema puntual y no un problema de contexto, vamos a ver que va a aumentar la violencia. Porque el que es organizado frente a mayor violencia, sube también su violencia y vamos a ver probablemente cooptación de más miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas. Que es lo que se vio en un caso que usted conoce bien, que es el de México con los Zetas, ¿no? Así es, así es. Mirando esa experiencia, cuando uno ve que hay una organización, estoy hablando del ejército, que en el 18º, de acuerdo a lo que se ha podido investigar, viaje del norte hacia Santiago con 188 kilos de cocaína, evaluada en 3.000 millones de pesos, estamos hablando de un nivel de organización que revela una estructura, revela cargos, eh, y eso hace pensar que la penetración del crimen organizado va mucho más allá de este grupo. Podemos pensar que hay más, que hay personas que están involucradas también de alguna u otra forma dentro de este mismo esquema, porque son 17 viajes. Si cada viaje hubiera hecho la mitad del traslado de droga, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué es lo que podemos inferir, de acuerdo a la experiencia internacional también, de lo que se ve en este caso en el ejército? Mire, yo la verdad me gusta ser serio, no tengo antecedentes de mayor infiltración, de mayor Sí, penetración. Lo que uno puede obviamente ver es que ya se produjo un primer contacto, o sea, alguien le pasó la droga que se estaban transportando. Esto todavía no sabemos, y eso me imagino que será material de investigación, si es que fue para solo beneficio personal de este grupo o ya estaban trabajando para una organización y por lo tanto los beneficios económicos se distribuyen entre quienes participaron y la organización. Hay que ver justamente cómo se desarrolla la investigación, ver cuáles eran las funciones, cuál es el nivel de jerarquía. Esto era solamente atrapamos a los que, autores materiales o también tenemos autores más arriba en la escala que participan y toleran este ingreso de droga a estos aviones que son del ejército, o sea, de la Fuerza Aérea. claro, y en el Entonces, caso del creo ejército, que los hay que viajes ver que un se poco hacían a eso. Santiago eran comparadas en recintos administrados por bienestar del ejército, recintos vacacionales, por lo tanto tampoco sabemos si también participaban o estaban en connivencia con gente de esos lugares. Ahora, en el caso de la FAT, estamos hablando de ketamina. La ketamina es, entre comillas, propiedad en esa zona del Tren de Aragua, por lo tanto ahí estamos hablando de una organización tremendamente peligrosa que ha infiltrado a la FAT.
este habría sido el cuarto vuelo que se habría realizado de acuerdo a los primeros indicios que da la investigación. Y en este caso estas personas estaban en la ciudad, digamos, estos cabos, no estaban en frontera propiamente tal, lo que tal vez es más preocupante, ¿no? Ujú. O sea, por eso digo, o sea, yo creo que hay que estar muy, las instituciones tienen que estar muy encima de sus funcionarios, de qué es lo que hacen cotidianamente. Y para eso justamente sirve la inteligencia, para ver con quién se relaciona, cuáles son sus amistades, cuál es su nivel de vida, si es que cambian su nivel de vida. Eh, Probablemente exigir acceso a cuentas corrientes, a comunicaciones o revisiones periódicas de las comunicaciones. O sea, me parece que lo que está dando cuenta de esto es que efectivamente se produjo un contacto, hubo una coordinación y hubo el traspaso de la droga, y por lo tanto ya la relación funcionarios de la Fuerza Aérea, funcionarios del Ejército, se produjo un contacto con crimen organizado. Sí, ¿Cuál es el pues, nivel de penetración? ujú, Yo no se lo puedo decir obviamente porque tenemos que ver la claro. investigación. Francisco, ¿y se puede cortar esto en este nivel? ¿Es posible pensar eso? A ver, a mí me parece que hay que seguir con, o sea, avanzando con los mecanismos que tenemos, o sea, con inteligencia, con investigación. Me parece que una cosa que me parece muy positiva de Chile es justamente la actitud de gente como la fiscal Steiner, como el fiscal Cordero, de no tratar de bajarle el perfil a esto, sino que manifestar la gravedad y seguir con las investigaciones. Creo que la fiscal Steiner, también otros fiscales como el fiscal Barro han demostrado que tenemos la capacidad para investigar y desarticular bandas de crimen organizado, y por lo tanto quiero creer que eso también puede generar un desincentivo a que Chile se convierta en un lugar de recepción de crimen organizado porque hay impunidad. Claro. La mejor receta contra esto es justamente que no haya impunidad. Y Ahora, Chile incluso solicita extradición de personas que están fuera del país para justamente juzgarlos. Y eso me parece que es una señal positiva. Ahora, dentro de las cosas que faltan, uno ve que hay bastante discrecionalidad en las medidas que toman ciertos fiscales en pos de poder resguardar su propia institución. Mencionábamos a la fiscal Steiner, el fiscal Mario Carrera, que es el fiscal regional de Arica. eh, Hablaba de cómo él no solamente miraba la cooptación en las instituciones de las Fuerzas Armadas, las militares, las policías, sino que dentro de su propia fiscalía. Él dice, cuando ya están en una institución, yo tengo que pensar que también están en la mía. Y él contaba que hacía por sorteo en revisiones dentro de la misma fiscalía de 4 o 5 personas en que revisaban todas sus cuentas, revisaban el historial de personas con las que se habían reunido, pero eso pareciera que no es una práctica a nivel nacional o de Fiscalía Nacional, que son prácticas que se dan, lo mismo decía él no otorgaba la libertad de una persona de un día para otro, sino que se demoraba un día a riesgo de que la Defensoría Penal Pública lo acusara por extenderse en los plazos. Eh, Estamos hablando demasiado de personas con nombre y apellido en todo este esquema de cuidado que tiene que tener la institucionalidad. Sí, o sea, a mí me parece que efectivamente tiene que haber protocolos. O sea, justamente una de las facultades de la Fiscalía Nacional es dictar instructivos. Y para eso, asesorarse por estos fiscales regionales que tienen la experiencia, que tienen la experiencia de terreno, me parece que es fundamental, es crítico. Entonces, ese tipo de actitudes como las que usted me cuenta, me relata sobre lo que hace el fiscal Carrera, son fundamentales, porque efectivamente yo hasta hace muy poco no escuchaba ni de los entes persecutores ni de las autoridades que era una prioridad investigar a la posible cooptación del crimen organizado de funcionarios públicos. Y cualquier persona que ha estado vinculada a investigaciones de crimen organizado sabe que el crimen organizado no avanza si no logra cooptar a funcionarios públicos. Y Ujú. eso es algo que estuvo fuera de la mira mucho tiempo. Entonces, me alegro que efectivamente ahora lo estemos poniendo en la mira. Puede ser un poco tarde, porque efectivamente ya ocurrió, pero me parece que hay que hacerlo, aunque sea un poco tarde. Más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Claro. Eh, claro, y yo le preguntaba sobre la posibilidad de efectivamente poner un atajo y poder erradicar lo que hay, pero eso es muy difícil y en países que
por ejemplo, han luchado durante mucho tiempo contra el crimen organizado, por ejemplo, Italia, lo controla, pero no lo termina. Eh, y esto es una situación mundial. ¿Estamos condenados ya a esto? Yo creo que es muy difícil de erradicar, muy difícil, pero creo que la forma de desincentivar es justamente a través de la sanción, de que de las penas se cumplan, obviamente que un sicario salga por la puerta no contribuye a esa imagen, a esa percepción de efectividad de la persecución penal, pero también creo que Chile ha demostrado la voluntad y la capacidad de desarticular ciertas organizaciones. O sea, la noticia reciente de que se logró analizar toda la mecánica de lavado activo que utiliza el Tren de Aragua, logrando condenar a gente, Ujú. incautando plata, la misma condena de la gente del Tren de Aragua. O sea, esas señales sí son leídas y vistas por el resto de los países y de la gente que se dedica a esto. Ahora, lo que es cierto es que es muy difícil de erradicar, que muchas veces cuando se descabezan estos grupos grandes como el Tren de Aragua o los carteles mexicanos, se reemplazan por otros y empiezan luchas muy fuertes entre los grupos y sube el nivel de violencia. Por lo tanto, eso ocurre, pero me parece que Chile todavía quiero creer que está a tiempo de tomar las medidas correctas en la medida que se piense a largo plazo y no efectivamente y no para la elección de mañana, sino que realmente para resolver este tema. Claro, lamentablemente hemos tenido 4 años en que los 4 años han sido 4 años electorales y que son solamente 4 años. Es difícil hacer políticas públicas más allá de un periodo de 4 años. Nada se resuelve en 4 años. Pero bueno, es lo que tenemos y justamente estamos en un año difícil en cuanto a que es una elección presidencial y de parlamentarios la que tenemos este año con una importancia bien grande donde los discursos se han radicalizado mucho. En el tema de este presunto sicario que sale por una cadena para usted de eventos desafortunados, negligencia o delito. O sea, ¿qué es lo Mm. que usted ve? Sabemos que hay una investigación, pero ¿podemos pensar solamente en las casualidades? A ver, lo que es llamativo o lo que me llamó la atención a mí al leer la noticia y verlo, porque va cambiando los hechos, van cambiando día a día, eh, es que cualquier persona para entrar a la cárcel se demora mucho. O sea, uno como abogado que va a ver, que ha ingresado, a ver que ha sido cliente en la cárcel, tiene que esperar, pasar distintas puertas, seguir esperando. Entonces, que alguien salga entre una resolución y otra, y un error y otro, eh, creo que lo que demuestra es al menos, negligencia, al menos. Mm. Eh, o sea, si es error o no es error, si es pagado o no pagado, si hay cooptación o no hay cooptación, me parece que efectivamente es un poco aventurado decirlo, pero que es llamativo que alguien pueda salir y que no se le pare o que no se haga un doble chequeo, sobre todo con o sea, la gravedad del delito que se le estaba imputando a esa persona, eh, sin duda que refleja al menos un sistema bastante precario, bastante débil y que hay que mejorar de inmediato y hay que buscar mecanismos de doble chequeo, de doble conforme, antes de dejar suelto a una persona con ese nivel de imputación y con ese delito que se estaba, ¿no es cierto?, formalizando. Entonces, la verdad que yo no me, o sea, obviamente no hay que cerrarse ninguna posibilidad y entiendo que el fiscal tampoco así lo ha dicho, que va a investigar todos los niveles y a todas las personas que tuvieron algún tipo de decisión y participación en la liberación de esta persona. Abogado, ¿usted diría que el Estado tiene control dentro de las cárceles hoy? Eh, yo creo que es una pregunta difícil. Eh, yo creo que en la mayoría de los casos sí tiene control, pero sin duda que hay hoyos negros o puntos ciegos donde hay mayor control de la población y de ciertos grupos dentro de la población carcelaria.
Ahora, creo que tampoco estamos, insisto, al nivel de Brasil o incluso Ya. México, donde son controlados totalmente por quienes están dentro, privados de libertad. Ya, pero seguramente en algún punto estuvieron como estuvimos nosotros. La candidata Evelyn Matei varias veces ha sindicado a Gendarmería como una institución donde hay altos niveles de corrupción. No ha mostrado ninguna denuncia puntual, pero es también parte de lo que se dice que ocurre dentro de la institución. Eh, ¿Podemos afirmarlo así? ¿Usted cambiaría el sistema de gendarmería, por ejemplo, eh, que no estuviera sindicalizado? Que- Porque ahí hay una anomalía, ¿no? A ver, me parece que, o sea, que hay corrupción, sin duda. Hemos visto que se hacen investigaciones, que han habido denuncias de cobros y de desvío de fondos públicos. Em, Ahora, no tengo la información y no he visto tampoco, como usted dice, qué casos concretos ella dice como para decir que es una institución sumamente corrupta. Eh, Me parece que hay que ser, por eso digo, me parece que hay que ser un poco más serio en el análisis, en el diagnóstico y por lo tanto en la solución. Ujú. Que pueda haber cierta diferencia, o sea, lo que sí necesitamos es diferenciación de peligrosidad. Y tengo entendido que se está yendo en ese camino y que Gendarmería lo hace, y de pasar de máxima a mínima seguridad y dentro del perfil de cada uno de los delincuentes que se hace, según lo que yo tengo entendido. Ahora, ¿qué pasó aquí? Creo que hay que esperar la investigación. Y por último, Francisco, de acuerdo también a la experiencia internacional, Estados Unidos y México tienen una frontera que es muy extensa, pero tiene otras características a la nuestra. La nuestra es una frontera muy, muy difícil. Tenemos 850 kilómetros de frontera solamente con Bolivia, en medio de la cordillera de los Andes. También tenemos lamentablemente un puerto gigante, o sea, toda la costa hacia Asia, donde la droga tiene un valor muchísimo más alto del que tiene incluso en Europa. ¿Qué se hace con los controles fronterizos? Porque dentro de un año electoral las fórmulas eh, son tan fáciles de decir, ¿no? Se dice que no se hace nada en la frontera, pero ¿qué se hace? A ver, la frontera sin duda es un desafío. Me parece que por eso mismo o sea, no es realista pensar que vamos a tener control absoluto de la frontera. O sea, eso creo que quien diga que eso lo va a poder hacer, me parece que simplemente todas las características que usted acaba de decir, no es realista. Y por lo tanto hay que tener un sistema de persecución penal muy efectivo. Cosa de que cuando se detecta estas cosas, uno sí sabe que va a cumplir su condena y va a cumplir la pena y que va a estar recluido en cárceles donde no va a tener el control, donde no va a tener privilegios, donde no va a tener piscinas, donde no va a tener televisores, sino que va a ser un régimen duro y respetuoso de los derechos humanos, pero duro. Ujú. De la frontera, y también lo otro que hay que eliminar de la expectativa es esto de que vamos a escanear todo lo que salga de nuestros puertos. Mm. Eso no es efectivo. No hay ningún país en el mundo que pueda escanear todo lo que entra y sale de sus puertos. De hecho, los países que más logran tienen un 8%. Es Bueno, decir, la gran mayoría de las cosas no se escanean. Y por lo tanto hay que tener mucho resguardo del espacio físico a donde se ingresa, tanto por parte de las personas, funcionarios de aduana, como como de los containers y de todo lo que ocurre en ese espacio físico, cosa de que no se salga ilegalmente cosas por ahí. Y nosotros tenemos nuestra mayor virtud económica, que es la exportación, es nuestra mayor debilidad, porque nos hace atractivo justamente para enviar droga en esos containers de contrabando y nosotros tenemos un trato preferente de fast track. Y por eso es tan importante poner el ojo también sobre aduana, pero digo sobre el control físico. El escáner es una ilusión, pensar que se va a escanear todo y que cuando tengamos 5 escáneres o 4 escáneres vamos a lograr escanear el 100%. Eso no va a ocurrir. No ocurre en policía ninguna parte del mundo. militarizada fronteriza podría ser una opción razonable. ¿Lo están Yo planteando creo que también algunos sí, candidatos? yo creo que puede ser, pero lo que insisto, hay que
tener la claridad de que hay que tener este levantamiento de riesgo. Mm. O sea, si uno tiene, cualquier persona que uno ponga, sea policía, sea el ejército, va a correr el riesgo de ser cooptado y ser contagiado criminológicamente por los grupos organizados de la delincuencia. Entonces, no depende de la buena voluntad de la persona, no depende tampoco del salario, porque obviamente que van a poder darle más plata, Siempre, claro. sino que hay que establecer protocolos que impidan que uno traspase toda esa información al crimen organizado y que termine siendo cooptado por el crimen organizado, instituciones tan importantes como la policía y otros. Finalmente, la última pregunta. Hoy día Evelyn Matei ha señalado lo siguiente. Dice, tenemos que tener un control absoluto sobre quién entra y quién sale. Eso se hace con drones, con aviones no tripulados, patrullas rápidas de controles, porque hay que tener una reacción operativa rápida, pero no se está haciendo nada. ¿Es posible hacer lo que ella plantea en la frontera que tenemos? A mí me parece una ilusión. O sea, me parece que no es realista eso. O sea, cierto control de drones, eso, lo que tengo entendido es que sí es eso es exactamente lo que se está haciendo ahora, pero esta ilusión de que vamos a poder casi como hacer un muro y que con eso se va a desincentivar el ingreso, me parece que es absolutamente ilusorio y falso. Es crear una expectativa que va a defraudar de todas maneras. Bien, Francisco Cox, abogado penalista, muchísimas gracias por esta conversación. Nos pasamos bastante, pero valía la pena finalmente después de que llegara al país. Así que muchísimas gracias y seguramente seguiremos conversando sobre este tema. Muy buenas tardes. 6 de la tarde con 47 minutos. Hacemos un alto con imágenes de La Serena y esta preciosa imagen del faro de La Serena. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.